Y el otro, Ese es un octeto expandido. sí, Ese, sí, cloro oxígeno 4 menos, sí. Ese ejercicio me acuerdo que lo había resuelto. no, nosotros no lo hacemos con No. octeto expandido. Eso lo expliqué hace mucho yo. Lo hicimos todo desarrollado en el pizarrón. No lo trabajamos como octeto expandido, lo dejamos como octeto. Ahí es más sencillo. Vos calculás ese, te dan 4 enlaces simples y no hay ningún problema. Claro. Profe, Si fuera octeto expandido, se complica la representación mediante solapamiento, ahí no la trabajaríamos. No sé cómo la planteaste vos, pero la idea era trabajarla como octeto completo. Ok. Sí, lo tengo de hecho como objeto completo al inicio. Me voy a poner a revisar el dibujito que hice, pero ahí le respondo en un minuto. Sí, pero olvídate, bueno, como octeto completo sí le hicimos todo un día. Una de las primeras clases sí, de profe, enlace ese fue ejercicio todo lo hicimos. desarrollado. Si lo hicimos, ya ahora lo voy a ver qué. Claro. Sí, ahora lo veo. Y el último que me quedaba era, con el que me pasó lo mismo con eso de cargas formales, creo que es el ejercicio F, 26F, el azufre, oxígeno 3, 2 de... También, nosotros no lo trabajamos como expandidos, Bien. solamente octetos completos. Si hay expandidos, hay dobles enlaces. Nada más que eso. Claro, Sí. pero trabajarlo como octeto completo. Y las cargas formales es otra herramienta que nos permite determinar una estructura de Lewis más adecuada, que nosotros trabajamos, o sea, nos conformamos con el cálculo del C. Es un poquito más, es un cálculo un poquito más, de un paso más el hecho de las cargas formales, pero no las trabajamos para no complicar. Si vos querés trabajarla, trabajala, ¿eh? Y seguramente si aplicás cargas formales, probablemente te den con dobles enlaces. Sí, La podés entonces, hacer perfectamente, pero trabaja nada más que hasta la teoría de la repulsión. Bueno, perfecto, profe. Ahí reviso el En cloro todo y bueno. caso, hacelo y lo mandamos por mail. Mándalo por mail. Ah, buenísimo. Y si no, por WhatsApp, O al por menos el dibujo. WhatsApp. Va, yo digo mail porque me acuerdo el mail. Pero sí, por WhatsApp y lo vemos. Perfecto, profe. Pero Muchas gracias. si no lo hagas, o sea, hace todo el análisis, yo no me acuerdo en qué ejercicio que se te pedía, pero si lo trabajas, si vos aplicaste cargas formales y te dan dobles enlaces, es decir, octetos expandidos, entonces no apliques el LaTeX. No trates de hacer la representación, pues se complica bastante. Exacto. Bueno, ahí los reviso, profe, y cualquier cosa Dale. lo envío por WhatsApp. Muchas gracias. Perfecto. Una cosa, Lili. Sí. Hoy a las 7 vamos a estar con Gise en consulta. Si querés volver con el ejercicio hecho y mostrárnoslo en vez de mandarlo por WhatsApp, también es una alternativa. Les comparto pantalla, pero no me deja. Eso. Bueno, entonces hace un dibujo y lo mostrás con la cámara de la compu o con el teléfono. O mandar el archivo por WhatsApp. Claro, es que yo trabajo en Word, no uso carpeta, entonces justo lo tengo acá. Por eso compartir sería ideal. ¿Por qué no te deja, a ver, no te deja compartir pantalla? No, porque debiera ser el host el que me habilite. Según el mensaje. Sí, está deshabilitada esa función. No sé, yo lo puedo habilitar, no creo. Permitir, renombrar, poner en la... No. Ajá. Qué buena compañía. ¿O está buscando si se puede habilitar para compartir pantalla? No. Claro, sí. Estoy viendo, a ver. Grabar, invite participante, no sé dónde estaría lo de compartir pantalla.
Para que un estudiante comparta pantalla. Compartir pantalla, a ver. Varios participantes. ¿Pueden compartir de forma simultánea? ¿Será eso? Sí, puede ser. A ver. Ahí lo habilité. A ver. Ahí me deja compartir. Ahí voy a compartir el Word. Dale. Ahí está. Buenísimo. Bueno, este fue el Lewis, parece que lo que planteé inicialmente, aunque no veo dónde hice el cálculo del C. Bueno, ahí está perfecto. Ahí lo hiciste como un octeto completo. Ujú. Esa estructura es octeto completo porque tenés 8 electrones alrededor del cloro. Hasta ahí vamos. Bien. Bueno, zonas de región de densidad electrónica 4, enlazados Ujú. 4, aislados 0, tetraédrica Sí. la electrónica, molecular también, el 109, Perfecto. y el angular 0. Bien. La hibridación que le hice, un SP3, Sí. bien, y un SP3 también, y queda así. Ahora en el dibujo, no me acuerdo qué había visto de mal yo, porque este cloro tiene 8 acá el oxígeno, 8, 8 y 8. Así lo resolvimos nosotros, considerando el cloro con octeto completo. Lo que sí tenés que tener, baja un poquito el dibujo, ¿no? Donde planteaste la hibridación. Ah, sí, ahí le pongo un poco menos de zoom. Ahí. Bien. Vos fíjate que ahí tenés, está bien, o sea, vos decís, bueno, el oxígeno, tengo 2 electrones desapareados. Entonces, perfectamente, con un orbital P, perdón, pues ya lo hibridaste, un sp3, puede solapar con el sp3 del electrón desapareado del cloro y da lugar a un enlace sigma. Te queda un electrón sp3 desapareado de ese átomo de oxígeno. Bueno, suponte que ahí fue el electrón de más que tenés. Ahí tenés los 8 electrones alrededor de un oxígeno, no importa cuál. ¿Me seguiste? Bien. Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, pero... Bien. Bueno, pero ¿qué pasó con los otros oxígenos? No te sirve que sea así, porque siempre, si vos solamente trabajás el átomo de oxígeno con la configuración, dejándola como tal, es decir, con 2 electrones desapareados, no podés nunca solapar con los otros híbridos del cloro que están completos. Entonces, lo que sí tenés que hacer es, en los otros 3 átomos de cloro restantes, es vaciar un sp3 libre, un sp3, lo vaciás, apareás el otro sp3 y dejás un orbital sp3 vacío para que solape con el sp3 completo del cloro. ¿Entendés? Sí, Ya sí, solamente... buenísimo, acá lo tengo. Es Claro, una... ese vos son todas dativas después. No importa, no importa quién los aporte. Pero yo sí tengo que plantear algo diferente, porque si lo dejo como está, esa hibridación de ese átomo de oxígeno que vos planteaste, que ya te digo, para un átomo de oxígeno está todo ok. Pero para los otros 3, yo necesito un orbital sp3 híbrido vacío del oxígeno. ¿Por qué? Porque vos tengo que solapar con un sp3 que está completo del cloro. ¿Y cuántos electrones por cada orbital tenemos como máximo? 2. 2. Entonces, sí o sí, tengo que tener un híbrido sp3 de un átomo de oxígeno vacío para que solape con un híbrido sp3 de cloro que tiene el par de electrones. ¿Entendiste? Sí, sí, perfecto. Ahí yo Bien. hago la Y clave, por hago otro eso oxígeno. obtenés esa hermosa flor ahí. Vamos a suponer que es un ramillete. ¿Eh? Y Está bien, ahí sí, profe. entonces justificamos que todos esos oxígenos tengan hibridación. ¿Qué hibridación planteaste para todos los oxígenos? La SP3. sp3. ¿Por ¿Y qué? por qué decís con certeza, que es lo que yo estoy viendo, que son sp3, todos los oxígenos al igual que el cloro? Todos tienen una geometría tetraédrica. Y Muy bueno, bien, es decir,
yo planteo una hibridación SP3, por lo tanto voy a representar cuántos híbridos en la figurita. ¿Cuántos orbitales híbridos son los SP3? 4. 4. Siempre que yo plantee o proponga una hibridación SP3, son 4 orbitales que yo voy a representar. Y esos 4 orbitales siempre van a tener la orientación hacia los vértices de un tetraedro. Entonces, ustedes no pueden plantear, he visto algunos de esos ejercicios, no pueden plantear una hibridación SP3 y después me representan un SP2. Eso está mal. ¿Cuántos híbridos son los SP2? 3. 3, una S y 2P. Entonces, si yo digo y propongo alrededor de un átomo, no es este caso, alrededor de un átomo, que propongo una hibridación SP2, pues cuando yo voy y lo represento, tengo que representar 3 híbridos SP2. Y si son 3 híbridos SP2, quiere decir que apuntan hacia los vértices de un triángulo equilátero. ¿Entienden? Y si yo planteo una hibridación SP, ¿cuántos híbridos son? 2. 2. Y, por lo tanto, ¿cómo van a estar ubicados en el espacio? Van a tener una forma, en forma lineal. Lineal. Entonces, no puedo darle un ángulo determinado. Solamente, si es lineal, tiene que ser 180 grados. ¿Queda claro? Así lo planteaste muy bien y no consideraste octeto expandido. Esa es una de las opciones que es la que trabajamos nosotros en clase. Y así estaría bien. ¿Cuál era tu duda? Genial. Justamente el tema de la hibridación del oxígeno, porque bueno, completaba claro, uno con porque uno. Claro, vos pensás que un oxígeno perfectamente puede tener esa hibridación y no jugamos con sus electrones desapareados. Ahí dejamos 2 híbridos sp3, cada uno con un electrón desapareado. Entonces, perfectamente podemos decir, bueno, hay un solapamiento con el sp3 libre del cloro, enlace sigma, y en el otro sp3 del oxígeno que tiene un electrón desapareado, agrego el electrón de más que tiene esa especie, porque es un ion. Ahora, los otros 3, ahí sí tengo que jugar un poquito más con esa hibridación y no solo, bueno, proponer la hibridación, es decir, que tengan todos la misma energía, sino tengo que vaciar un orbital, porque tiene que solapar con un orbital que está lleno. Claro, con Ahí estaría perfecto, pero qué prolijo que sos una maravilla, una hermosura. Gracias. Pasa que está bueno el Paint. Vas haciendo y haces simetría y ya va quedando. Y de paso me ayuda mucho porque justamente al hacer simetría así ya vas viendo cómo son las formas. Claro. Así que en verdad, bueno, acá estamos trabajando con orbitales híbridos que tienen pares solitarios, pero es para que ustedes se ubiquen bien cómo se distribuyen esos pares solitarios y los pares enlazantes. Pero está bárbaro y está muy prolijo, hermoso. Después te has tomado el trabajito de hacer todas las cajitas, no a mano, o sea, un placer corregir algo así. Y no me tocaste. Lo corrigió Dani, me parece. Bueno, muchas gracias, profe. Si quiere, ahí yo prosigo y muestro el F. ¿Qué era el del...? Era acá. SO3 con 2... este sí le hice, ahí está sí. 4 pares. Hiciste el cálculo, bueno, en el otro te faltó el cálculo, pero era fácil para hacerlo. Bueno, ¿y en este cuál dificultad tuviste? Ahí le comento, porque bueno, tenía esta hibridación, o sea, quedó con el Lewis así, 330, trigonal, 120, U0. A ver, voy a llevar. A ver, lo que pasa es que está mal calculado eso. A ver, mostrarme el cálculo del C. Sí, tengo 32. A ver por qué. Sí, dale, contale a tus compañeros. Ya sé por qué, 32 menos 24. 24 todos tienen 6 de valencia, 6 por 2, 24. Más 2. Pero, claro, entonces no te quedan 8.
8. Me quedan 6 que son... Exactamente. Y te va a pero quedar estaría un par bien. solitario. Sí, 3 Mm. pares. ¿Y qué queda como Te va a octeto quedar incompleto? tetraédrica Ahí no es electrónica -2. y la No, es piramidal, más 2 porque... Por el paréntesis. la molecular. ¿Entendés? Mira. Claro. Y Ahí porque sí, te van a sabía. quedar 3 pares enlazantes y un par solitario alrededor del azufre. Y un par solitario, claro. Sí. Son 24 electrones de valencia de los 4 átomos, que tienen 6 cada uno, más los 2 que hay de masa en la especie química esa. Hacelo de vuelta y lo mandás. Perfecto, profe. Bueno, ahí yo de paso también quiero revisar el... Pero no hay ningún problema si consideramos en cualquiera de estas dos especies octeto completo. No tendríamos ninguna dificultad en poder hacer todo el análisis que vos planteaste. Bueno, perfecto. una consultita antes Ahí de no que se sería lo cierre. tetraédrica. Sí, es tetraédrica la electrónica, pero la molecular... Claro, pero puso trigonal plana. Eso. Pero porque calculó mal el C. Sí. Bueno, genial. Se olvidó. La geometría molecular quedaría piramidal trigonal, ¿puede ser? Acá lo corregiste. Pero acordate que el menos afecta al 24 más 2. Claro. Tiene que ser así. Pues si no te va a dar distinto. Ahora sí. Ahora sí, entonces tiene que cambiar todo el compañero acá. Bueno, Profe, ahí esa cuenta lo... de CN-2. Bien, ahí lo está cambiando Lucas ya. Pasan a ser 4 zonas de densidad electrónica. Electrones enlazados son 3. O zonas, va. Zonas con electrones aislados es 1. Y entonces es tetraédrica y piramidal trigonal. Porque hay una piramidal cuadrada. No se puede decir momento dipolar porque tiene carga la molécula. No tiene sentido porque ya es una especie con carga. El momento dipolar no va. Profe, Sí. yo tengo una duda. A simple vista, ¿no nos podemos dar cuenta cuántos enlaces pi, cuántos enlaces gamma tiene sin hacer, o sea, a simple vista? Si esa fuera la estructura de Lewis correcta, sí, claro que te das cuenta que hay que cuántos enlaces sigma. Claro, con la estructura de Lewis sí. La estructura esa. Si fuese así, tenés 3 sigmas. 3 sigmas, profe. Muy bien. ¿Y hay algún enlace pi? Sí, hay uno acá. Claro, los enlaces pi aparecen en los dobles y triples enlaces. Ahí tendría un enlace pi, ¿no? O 2. Claro. Sí, Claro. y si tuviera 3, como se dice, para no decir rayitas. Si hubieran 3, serían 2 enlaces pi, acá. Claro. En Y caso de 2. considerar octeto completo, lo que tenemos es 3 enlaces sigma, 3 enlaces simples y un par solitario, que es lo que tiene que arreglar en la hermosa estructura que representó Lucas. ¿No? Pero si esa fuera la correcta, tenés razón, Keila era, que habría 3 enlaces sigma y un enlace pi. ¿Quedó claro? Bien. Sí, profe. Gracias. Bien. Bueno, terminalo y lo mandás, Lucas. Sí. Una Una cosa consulta. quiero acotar. El nombre de la cuenta esa de CN-D es la de carga formal. ¿Cómo? El nombre de la cuenta esa de CN-D es la de carga formal. No. Esa cuenta es de C, número de electrones enlazantes. Para cualquier estudiante que haya estudiado de un libro y haya desarrollado o les haya gustado la determinación a través de la carga formal, úsela, no hay ningún problema. Nosotros creemos, o sea, aplicamos el C, que es un poquito más sencilla nada más. Pero bueno, a veces quizás
las cargas formales nos acercan un poquito más a lo que realmente después se determina, por ejemplo, con respecto a la longitud del enlace. Porque cuando nosotros planteamos, como en el caso del anión, primer anión que mostró Lucas, que es el perclorato, el anión perclorato, nosotros planteamos todos enlaces simples, y todos esos enlaces simples tienen una longitud determinada. Si hubiera, y si lo hay, que en verdad hay, lo que más se acerca a lo que se determina experimentalmente es que en verdad la longitud del enlace determinada experimentalmente se acerca más a un doble enlace. Por eso, bueno, se plantean la estructura de Lewis precisamente como octetos expandidos, pero bueno, nosotros para lo que nos interesa nos alcanza con esto. La forma se mantiene igual, es siempre tetraédrica aunque presente algún enlace doble. Pero si ustedes quieren usar la carga formal para determinar la mejor estructura de Lewis, úsenla, no hay ningún problema, Vos, Lucas, si Profe, pero la carga formal en un octeto expandido, que sería un octeto expandido, no nos daría 0, ¿cierto? Bueno, las cargas formales, acordate que tiene varias cosas, por eso nosotros no usamos. Primero, que siempre se busca que te dé el menor número, y cuando es un ion te tiene que dar igual a la carga del ion. Y además en los elementos electronegativos tiene que estar siempre la carga formal negativa, o sea, tiene varias consideraciones, por eso que nosotros es un poquitito más, entre comillas, difícil determinarlo, nada más. O más larga, más que difícil, quizá un poquito más largo el procedimiento. Por eso que a nosotros creo que nos acercamos bastante para representar las estructuras de Lewis, por ejemplo, usando el C, y por eso lo aplicamos, porque es un cálculo bien sencillo. El C. Las cargas formales, bueno, hay que calcular en cada uno de los átomos, o sea, es un poquito más largo el proceso. Por eso no la aplicamos, pero el que quiera ver si le gustó y la quiere usar, no hay ningún problema. No sé si alguien más trabajó con cargas formales, o le alcanzó con el C. Yo, profe, por mi parte, no hice ninguno de la guía, de los ejercicios, trabajé con cargas formales, pero sí me pareció interesante y bueno, me lo puse a buscar Claro. y de todas Perfecto, maneras traté de hacerlo siempre con el... Sí, Está con C. perfecto. O sea, no hay ningún problema. Si quieren aplicarlo, lo aplican, y si no, creemos que con el cálculo del C nos acercamos muchísimo a lo que se determina experimentalmente, como por ejemplo la longitud del enlace. Siempre los enlaces múltiples son más cortitos que los enlaces simples. Y a veces lo que se determina experimentalmente no alcanza a ser entre un enlace simple y un enlace doble, entonces por eso nos quedamos a veces con un enlace simple y decimos completo y listo. Pero bueno, no nos vamos a esa exquisitez, digamos, de la molécula. ¿Estamos? De cualquier forma, ya les digo, sea octeto expandido o octeto completo, están en cualquiera de esas dos especies que mostró Lucas, las geometrías electrónicas coinciden exactamente, haya o no dobles enlaces. La forma también. La geometría molecular y electrónica coinciden con lo que nosotros obtenemos. ¿Estamos? Bueno, pasemos a otra cosa. ¿Les parece? Sí, profe. Además de Lucas... ¿Hay alguien tiró en el chat alguien tiró una consulta? Parece que es una pregunta del cuestionario. Sí, ahí van mandando preguntas del... ¡Ay! ¡Ay! Va con H. ¿Qué te pasa? Hay varios. La opción me decía que el carbono es el átomo central, me terminé confundiendo. A ver. Sí, ahí mandó la preguntita. Sí, pero quiero saber a partir de qué
Más arriba está, dadas las siguientes proposiciones, arriba en el chat la mando la pregunta. Sí, es la molécula de hidrógeno, carbono, cloro, oxígeno. ¿Esa? Sí. Bien. Lo que pasa ahí es que es como que no importa el átomo porque uno necesita sp3 y el otro es sp. No, perdón. Uno necesitaba sp2 y el otro sp, algo así era. Entonces como que no era muy... Pero es una molécula muy sencilla, primero. ¿Tiene más de un átomo central esto? A ver, no sé si están todos de acuerdo. Si quieren lo busco. Vos la tenés a... ¿Se le cortó a ella o...? ¿Se le fue a la profe? Sí. Sí, sí. Ah, pensé que era yo. Y a mí también se me corta. Sí, no, es la conexión de Lili. ¿Lili? Ahí volvió. Sí. ¿Me fui? Sí, sí, no, se No, te había no. cortado en un Sí. momento. Está con Porque intermitencia. estoy buscando el autoevaluable. Si están de acuerdo, si les parece, si no tienen otra duda de la guía, podemos trabajar con algunos de los ejercicios del autoevaluable. ¿Qué opinan? Por mi parte, profe. sí, profe. Por mi parte también, profe, sí. Genial. Más arriba también ¿Hicieron hay. todo el autoevaluable? Cuando yo miré faltaban unos cuantos. Yo no llegué a Sí, hacerlo, sí. pero saqué captura para hacerlo después. No te entendí qué te pasó. Yo no tenía que... No llegué a hacerlo, pero le saqué captura al cuestionario rápido para hacerlo después. Para hacerlo después. Sí, ahí más arriba también habían mandado otra pregunta. Bien. Y sí, porque en verdad los ejercicios de la guía creo que hicimos un montón en todo este tiempo. Así que, si les parece, podemos trabajar algunos ejercicios como el que nos pidió el compañero o la compañera, no me acuerdo. Trabajar los ejercicios de la guía, quizás después salgan algunos ejercicios más, y los trabajamos. Hoy nuevamente estamos con ustedes las 3 horas, siempre trabajando y reforzando conceptos. Vamos a trabajar en eso. ¿Por qué está compartiendo? ¿Ven la pantallita? Sí, Lili. Sí. Sí se ve. Sí, se ve un Word. Bien, sí, porque lo tenemos en un Word. Después la cargamos a la pantalla las preguntas. ¿Qué nos dice? Justo miren, es la primera pregunta que aparece en el autoevaluable. Dice, dadas las siguientes proposiciones relacionadas con la sustancia, carbono, hidrógeno, cloro, oxígeno, señale la opción correcta. Bueno, a ver, primero que nada, yo estudiante, respondiendo este cuestionario, ¿qué hubiese hecho para poder responder y leer tranquila esas consignas? La ¿Qué es lo estructura de que Lewis. De Lewis. Bien, bueno, y entonces cuéntenme, ¿qué hicieron? Profe. ¿Calcularon qué cosa? Profe, en ese punto lo que pasa es, por ejemplo, que no está ordenado como estaría la estructura de Lewis. En los ejercicios de la guía, por ejemplo, ustedes los ordenaban. A ver, ¿Cómo no hay estarían mucho- enlazados? No hay mucha forma para ordenarlo, ¿por qué? Igual, No, en ese es simple, porque el aparece carbono siempre el átomo carbón central. siempre central. Claro, porque hay un átomo central. Hay un átomo central, entonces no tenemos muchas formas. Podríamos haber puesto hidrógeno, carbono, cloro, oxígeno, pero es lo mismo. Como hay un átomo central, muy bien, no sé quién lo contestó, entonces al átomo central estarán enlazados todos los otros. Pero, o sea, ¿por qué lo primero que hubiese hecho yo es
la estructura del Lewis. Por eso me va a decir si tengo enlaces simples, enlaces dobles, bueno, y algunas de las respuestas que probablemente me pidan, algunas de las consignas. ¿Y cómo les queda? O sea, ¿calcularon el C? ¿Lo hacemos en el pizarrón o me quedo sentada? Este es muy sencillo. Entonces eso es un cloro, yo pensaba que era 2 carbonos y un yodo. ¿Un A mí me pasa lo yodo? mismo. Ajá. Tengan cuidado con eso. Cuidado, la L minúscula no es una I mayúscula. Cuidado con ¿Y se ve eso. igual? Cuidado con eso. Recuerden que el oxígeno generalmente tiene 2 enlaces. Si hubiesen puesto un yodo ahí, hubiese estado medio complicado la cosa. Pero cuidado con eso. No, fíjense bien que son distintas las mayúsculas. La I mayúscula de la L minúscula. Claro, Yo las vos veo pensabas igual. que eran 2 carbonos. Claro. Estaba complicado ahí. Pero bueno, no sé si... fíjate que hay una de las consignas que dice, en la molécula tal, el átomo central te habla de un átomo central. Eso te podría haber dado una Claro, por eso yo no idea. entendía muy bien, o sea, no entendí la Claro, consigna, digamos. seguro. Pero fíjate que en la consigna te habla del átomo central. Entonces, viste, eso podría ser que te está tirando que hay un solo átomo central, como para que dudes si es una I o es una L minúscula. Recuerden, Claro, el símbolo del cloro es Cl, pero es L minúscula, que es distinta de la I mayúscula. Cuidado con eso. Volvamos. Se ve muy ¿Quieren que lo parecido hagamos ahí. en el pizarrón o lo hacemos en el aire? ¿Todos lo están leyendo? ¿O prefieren que lo analicemos en el pizarrón? en realidad a mí me da más cosas que me confunda de nuevo, porque se ve igual, o sea, según Sí, por ahí según yo como lo veo, se ve igual. habría que haber puesto el nombre por ahí. No, los símbolos químicos son los símbolos químicos. O de última separe Igual- tipo, haga uno separado. No, o del sea, el otro. nombre de la sustancia, digo yo. No el nombre de... Igual Profe. que iban a ir a buscar el nombre de la sustancia los chicos. Igual en el caso de que sea cloro y yodo, el yodo Mira, siempre la aparece I- así en mayúscula, porque sí, es mayúscula el yodo, siempre aparece así. Sí, Por eso el te yodo siempre confunde. mayúscula, pero miren, la I mayúscula es un poco más petiza que la L, la acabo de escribir. Igualmente es muy raro tener un cloro con un yodo y un oxígeno. Generalmente nosotros trabajamos con las principales, con los primeros periodos. O sea, yo, por ejemplo, lo ataqué por ese lado, porque eso debería ser un cloro y no un carbono yodo. Sería medio raro. ¿Por qué? Porque sería medio inusual a esta altura trabajar con esos átomos, ¿no? Entonces, No, pero podríamos trabajar con yodo, hay muchísimos compuestos de yodo. Pero sí. A ver. O sea, que haya un cloro unido a Si hubiese sido un compuesto, supongamos carbono, hidrógeno, carbono, yodo, sería distinto. O sea, distinta la forma de escribir la molécula. Vamos, si quieren lo hacemos en el pizarrón. Para que vean bien, bueno, si le hubiésemos puesto el nombre, hubiese aparecido algo del yodo, si hubiese tenido. Sí, ahí tiene dos Claro, enlaces. pero no está, no le pusimos el nombre, no está. Entonces, por ahí, pero no sé cómo, o sea, cuando ustedes vean el carbono y una I, miren bien a ver si tiene sentido, si podría ser que haya 2 átomos de carbono en la molécula, porque quizás alguna de las consignas lo orienten, porque fíjense, ahí te habla de el átomo central, estamos hablando de un único átomo central, y si hay 2 carbonos, son los 2 carbonos, los centrales, sí o sí. O sea, aunque no tengan el nombre, y duden si es un cloro o si es un carbono yodo,
cuando ustedes leen las consignas, seguro que hay algo que les indica, que los puede orientar. Porque bueno, si tuviéramos en el aula, preguntarían, profe, ¿eso qué es? Pero lamentablemente no estamos en el aula, no nos pueden preguntar. Podrían haber mandado por WhatsApp, si tenían tanta duda. Podrían habernos mandado preguntar por WhatsApp a ver si era un cloro o si era un yodo. Eso lo pueden hacer. Puede pasar, claro. Supongamos que toca algo de este estilo en el cuestionario de mañana, no duden rápidamente que le toque, pregunten por WhatsApp. Si en este ejercicio ustedes tienen que sacarnos la fotito para ver el enunciado, porque no nos acordamos en memoria los ejercicios, y entonces les decimos, pero como les digo, tienen que estar atentos a lo que leen para ver, algo los orienta lo que están leyendo de todas las opciones que tienen. Acá habla del átomo central, el átomo central. O sea que me está diciendo que hay uno. Si no diría uno de los átomos centrales. ¿Entienden? Cómo se van leyendo las consignas que nos ayudan mucho a entender cómo es la especie química. ¿Sí? Sí, profe. Bien, y no duden en preguntar. Si les toca algo y tienen dudas de ese estilo, de confundirse con el carbono y el yodo, lamentablemente, no tenemos otra forma. El cloro siempre es Cl, y el yodo es una I latina mayúscula. No hay otra forma de identificarlo. Bien, bueno, entonces, si hay un carbono, nos olvidamos de lo que le pasó al compañero, lo vamos a analizar, y como ya le digo al compañero, como nos habla exactamente de un átomo central, no tendríamos que dudar de que hay uno. No me acuerdo quién era que dijo que pensó que era un yodo. Yo. Claro, ¿y vos la analizaste como que era un yodo? Sí. Bien, ¿y no te llamó la atención el inciso que aparece el C, que dice en la molécula tal, el átomo central es el hidrógeno por ser el menos electronegativo? Claro, por eso justamente yo agarré y lo mandé, porque me decía el átomo central y no entendía si son como... Claro, y ahí no se te ocurrió entonces sacar No, la el verdad que ahí yodo. no se me ocurrió nada. Claro. Lo hice nomás porque se me iba... A mí me pareció, profe, electropositivo. ¿Cómo? A mí el C me apareció como electropositivo y no electronegativo. Por ser el menos electronegativo, es lo mismo que decir el más electropositivo. O sea, lo de jugar con las palabras. El menos electronegativo sería el más electropositivo. ¿Ella generó confusión eso? No, lo descarté enseguida, pero solamente... Claro. Bueno, entonces, si es lástima el compañero que se le complicó con el yodo, con lo que creyó que era el yodo. Pero, como ya les digo, traten de, cuando ustedes... no, si comparto la pantalla no me van a ver. ¿Ven la pizarra? Sí. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, Lili. Yo no la veo. Casi completa. Bueno, sí, porque no se necesita mucho, porque lo único que voy a hacer es la estructura de Lewis. Profe, ahí estaría bueno que deje de compartir pantalla porque en la grabación se va a ver muy chiquito. Igual ya fijé la pantalla. Si yo fijo la pantalla, ¿sale bien o no? Yo estoy grabando. No sé. Lo que pasa es que entonces ustedes me tienen que leer las opciones, pues yo dejo de compartir y no tengo las opciones. No, pero yo ya fijé la pizarra. Creo que sale bien. Bien, bueno, probemos. Entonces, como dijimos, yo lo primero que hago antes de leer todas las consignas es hacer la estructura de Lewis. Como les dijimos, probablemente en muchos de los ejercicios tengan que
mínimamente trabajar la estructura del Lewis. Para eso, ¿qué hacemos? Calculamos el C. C, tengo carbono, cloro, oxígeno, que cumplen con el octeto, o sea que es 3 por 8, 24, más 2 del hidrógeno, menos, que tengo 4 electrones por el carbono, más 1 por el hidrógeno, más 7 que corresponden al cloro, más 6 del oxígeno. ¿Cuánto da esto? 26 menos 4, 18. ¿Cuánto me da esto? 8. 8 electrones enlazantes. Bueno, sin duda, si está presente el carbono, Átomo central. central. Bien. El hidrógeno siempre Terminal. terminal. Bueno, vamos a hacer esto así, por ejemplo, pongo el cloro y pongo el oxígeno. No importa si pongo el cloro acá, el oxígeno ahí, no importa. ¿Y ahora qué hago? Bueno, represento los electrones o distribuyo los electrones enlazantes. Hasta ahí vamos 6. ¿A quién le agregaría un doble enlace? Al oxígeno. Al oxígeno. Al oxígeno. Recuerden que el oxígeno, en su gran mayoría, presenta 2 enlaces. ¿Y ahora qué hago? Bueno, completo los pares solitarios alrededor de cada átomo donde corresponden, ¿no es cierto? ¿Cómo los calculo? 18 menos 8 son 10 pares enlazantes, 10 electrones solitarios, perdón, 5, que los distribuí para completar los octetos alrededor del cloro y el octeto alrededor del oxígeno. ¿Estamos? Bien, entonces una vez que uno tiene la estructura de Lewis, entonces comenzamos a leer las consignas. ¿Qué me decía? Dice, el carbono es el átomo central y forma un doble enlace y 2 enlaces simples. Bien, ¿es cierto eso? ¿Qué me decía que tengo que señalar la opción correcta? Es cierto eso, bro. Sí, es cierto. Esa sería la correcta. Claro, tiene 2 enlaces simples y un enlace doble. Esa consigna podría haber estado escrita como tiene 3 enlaces sigma y un enlace pi. Ven que hay otra manera de escribirla. Esa sería la opción correcta. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Después me dice, el carbono es el átomo central por ser el menos electropositivo. No, por ser el menos electronegativo. Entonces estaría mal, no sería correcto. Por esa... No, el carbono ni siquiera es ni el más electropositivo ni el más por ser más electronegativo. electronegativo. El carbono al medio porque siempre al medio. Pero hay El uno oxígeno que y el es... cloro son más No, el electronegativos. carbono El es central hidrógeno por es ser más menos. electronegativo. ¿Cómo? El carbono es central por ser más electronegativo. Si lo comparo con quién. Con Con cuál sea. oxígeno y cloro. El no, carbono perdón, está en perdón. el medio. Perdón. Porque el Menos hidrógeno que es ¿Cuál es menos la electronegativo. electronegatividad del carbono? Oxígeno más 2,5. electronegativo. Bien. 2,5 ¿Quién le el carbono. sigue? El hidrógeno oxígeno tiene con menos. 3. El oxígeno con 3,5. El hidrógeno tiene ¿Quién le 2,1. sigue? El cloro. El El cloro con cloro. 4. Bien. Creo. ¿El carbono qué electronegatividad tiene? 2,5. 2,5. 2,5. ¿Y el hidrógeno? 2,1. 2,1. 2,1. Claro, o sea que el menos electronegativo sería el hidrógeno. Y el Sí. menos electropositivo tampoco va. Pues sería... ¿Estamos? O sea, Claro, y el hidrógeno no puede ir al medio porque es terminal. Entonces te Muy queda el bien. carbono. Claro, si bien es el menos electronegativo o el más electropositivo el hidrógeno,
sabemos que siempre es terminal porque solo admite 2 electrones a su alrededor, es decir, forma un enlace simple. Entonces, la consigna C que dice la molécula tal, el átomo central es el hidrógeno por ser el menos electronegativo, esto es un verso. Que ya lo justificaron recién, o sea, eso tampoco es verdadera. Dice, es una molécula apolar. ¿Es una molécula apolar? No, por A ver, aunque no me lo pidan, vamos a hacer rápidamente un repasito. Geometría electrónica, geometría molecular, ángulo de enlace y momento bipolar. ¿Cuál es la geometría electrónica? Para esa trigonal molécula? plana. Para ambas. ¿Cómo era? Trigonal plana. Trigonal plana, muy bien. No es triangular, trigonal plana. La molecular, como dijeron ustedes, exactamente la misma. El ángulo de enlace predicho es 120. 120. 120, bien. ¿Y el mu? Es polar. Fíjense. Distinto de cero. Distinto de cero. Es polar. Es polar porque todos los vectores van dirigidos hacia el oxígeno, por ser más electronegativo. Bueno, a ver si van todos para el oxígeno. Vamos a hacerlo así, teniendo en cuenta, por ejemplo, vamos a hacer un poquito más. Vamos a hacer el oxígeno y el hidrógeno y el cloro. ¿Hacia dónde punta el vector del momento dipolar carbono en el enlace carbono-cloro? Hacia el cloro. Hacia el cloro. En el caso carbono-hidrógeno, Hacia el carbono. hacia el carbono y es más chiquitito. Y en este caso, hacia el oxígeno. Es decir, la sumatoria de esos momentos bipolares, ¿cómo es? Distinto de cero. Distinta de cero. Bien, entonces esa consigna también es falsa. Y de ahí después dice, de acuerdo a la TED, de acuerdo a la teoría del enlace de valencia, la hibridación propuesta para el átomo central es SP3, y ya vimos que no es SP3, sino que es S, ¿cómo sería? SP2. Claro. Si tengo SP3, 3 zonas, la zonas. geometría propuesta, la hibridación propuesta sería SP2. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? O sea, no me acuerdo quién preguntó de este ejercicio, cuál era la duda sobre este ejercicio, que bueno, nos surgió después el problema del estudiante que se confundió con el yodo. Ahí se complicó un poquito más. No me acuerdo si quedó clara entonces lo que... Creo que era cuál era el átomo central, la duda. Ah, Claro. siempre que esté el carbono presente es central. Siempre. Fe, y ahí tendría 3 enlaces sigma y 1 pi, ¿no? Perfecto. Otra forma de escribir la primera consigna que leímos es esa que vos dijiste. 3 enlaces sigma y un enlace pi. Muy bien. ¿Hay alguna molécula que tenga el boro y el cloro? ¿Y el carbono que diga? El boro y el carbono. Porque como el boro es menos electronegativo. ¿Por qué se te ocurre con el boro? No me acuerdo del boro con el carbono. No, pregunto porque O como bromo, los tenemos que no. organizar como... No era boro. Como es el menos electronegativo, generalmente van en el centro. No. Acordate que el carbono siempre es central. Ah, bueno. Y coincide que es, o sea, el hidrógeno es menos electronegativo que el carbono, pero sabemos que nunca va a ser central, porque solamente puede tener dos electrones enlazados. El carbono tiene la particularidad de que en su gran mayoría, por decirte, no sé, en el 99,999 más 9 más o menos % de los compuestos del carbono forma 4 enlaces. Entonces,
O sea, siempre que esté presente el carbono es central. Y es un elemento que tiene menos electronegatividad que en general a los que se unen. O sea, y siempre, ya te digo, por esa habilidad que tiene de formar 4 enlaces, entonces siempre que esté presente el carbono central, traten de armar la molécula a partir de un átomo de carbono central. Carbono central, hidrógeno terminal, entonces ahí ya tenemos un poquito más organizada, digamos, esa estructura de Lewis. Claro. ¿Queda claro? Sí, sí. Acá lo único que lamento es que el estudiante haya confundido la L minúscula con el yodo. Porque por supuesto el análisis hubiese sido totalmente distinto, pero no nos iban a dar las consignas. Las consignas no iban a tener mucho sentido si planteamos una molécula con 2 carbonos centrales, hubiese sido bastante distinta la cosa. Lili. Sí. Hay alguien pregunta, y me parece que es la misma chica que preguntó antes, que creo, si no me equivoco, Keila. Cuestiones con la polaridad y cuando hay más de un átomo, ¿cómo decidir cuándo es polar y cuándo no es polar? Sería la pregunta. Una chica una preguntó y ahí yo estaba tratando de contestarle con lo que sé. Ahí en el chat, Mica, creo que se llama. Mica. ¿Y qué le contestaste? No, yo le dije que se guíe con flechas, porque ella preguntó, ¿tenemos alguna forma de saber si es apolar o polar? No logro entender eso. Yo le puse que se guíe con flechas en los enlaces y que vayan en el sentido del elemento más electronegativo. Si va en el mismo sentido es porque es polar, o sea, se suman. Y sí, la sumatoria de los vectores. Claro. Si van en sentido contrario, sería porque es apolar. Se cancelan, claro. O sea que hay que mirar las electronegatividades de los elementos y hay que mirar la simetría o no de la molécula, las dos cosas. Claro, una cosa muy importante, Keila, es, muy bien, como vos dijiste, que escriba esos momentos dipolares sobre cada enlace, pero cuidado que hay que hacerlo sobre la geometría molecular de la molécula. En verdad con la electrónica, porque los pares solitarios son muy importantes. Y como dijo Daniel, si una especie química no es simétrica, seguro que los momentos dipolares no se van a anular. En este caso que analizamos recién no tiene nada de simétrico, ¿no es cierto? Claro. Claro. Sí, a mí me pasó que hice lo de dibujar los momentos de esos dipolares en una molécula que tenía 3 flúor terminales. Y al dibujar solamente la estructura de Lewis, no me di cuenta que en la electrónica se anulaba. Sí, que si dibujabas la electrónica se anulaba y era 0. Y si hacías solamente la de Lewis no te daba cuenta. Es un ejercicio ahí del cuestionario. Del cuestionario, cuidado, ¿no sería un octeto expandido? No, porque era sencillo, me acuerdo, pero justo ahí me confundí. El único ejercicio que hablaba de momentos dipolares, de teoría de momentos dipolares. Lo que pasa es que la fórmula puntual de Lewis no tiene pretensión de describir a la geometría de la molécula. El agua vos la podés hacer lineal y no está mal hecha la fórmula puntual de Lewis. Por eso existen las teorías de enlace. Cuando no había otra cosa se usaba la fórmula puntual de Lewis, pero eso fue en 1900. Claro, pero cuando uno los vectores para indicar el momento, también tenemos que tener en cuenta el ángulo, ¿no? De los vectores, no solo el sentido. Hay que tener en cuenta todo. Claro, es como si hiciera un sistema de fuerzas en física. Claro, es como una sumatoria de fuerzas por el método del polígono. Exacto, son vectores. En esta que puse acá. La de un boro y 3 flúor era. Claro, a ver, ¿y qué pasó con esa molécula? Esa te dará si no la representabas. Lo que pasa ahí es que o no esa molécula? Sí, te da simétrica. Te da simétrica, entonces la geometría electrónica y la molecular te dan exactamente lo mismo.
¿Por qué dijiste que daba distinto? No, lo que pasó es que yo vi en la estructura de Lewis, la hice como en forma de T, pero cuando vas a hacer la electrónica te queda trigonal plana. Claro. Y se te cancelan los momentos. Ah, bueno, Pero los en cambio, si lo momentos haces en Lewis, dipolares los tenés que no lo ves. representar. Claro, muy bien. Israel era, ¿no? Muy bien. Tenés que hacerlo Sí, sí. sobre la geometría, no sobre la estructura de Lewis. Porque recuerden que las estructuras de Lewis, como Claro, ahí. comentó Daniel, no nos informan sobre las geometrías, sobre la forma de esas especies químicas. Siempre hay que trabajarlas sobre la geometría molecular, que en este caso coincide con la electrónica. Y ahí sí entonces van a ver que se anulan. Este ejercicio, ¿a alguien más le tocó? A mí me tocó, pero sí, no. Hice lo que había hecho profe Lewis y ahí en base a eso fui viendo las consignas. ¿Y hubo algún problema? ¿Quieren que lo hagamos o les parece muy sencillo? Sí, creo que perdón. lo podemos hacer, porque a mí me recostó ese y lo hice mal. Bueno, entonces lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Perdón, ¿hablan del ejercicio 1 o es otro? No, yo estoy compartiendo pantalla, ¿no la ven? Ah, yo tengo un pin. Dice ejercicio 20. Lili. Sí. A mí me parece, no sé quién fue, qué chica recién hizo el comentario de que lo hizo, pero lo hizo mal. A mí me parece que a esta altura, ya con el examen pisándonos los talones, lo más que más aportaría sería lo que hizo antes Lucas, digamos, o sea, mostrar qué es lo que hice y que me salió mal, digamos, porque si le seguimos, las chicas le han explicado moléculas a roletes ya, y si seguimos explicando, evidentemente no se nos viene el tiempo encima. Yo creo que sería más piola lo otro, mostrar qué es lo que se hizo y por qué. Lo que pasa es que como esto es el está mal. autoevaluable, no sé si lo han hecho, si lo han guardado en la hojita. Claro, esa es la. Claro, pero lo podría hacer la estudiante, que no me acuerdo quién era, que dice que le costó. Y le ayudamos a hacerlo entre todos, que cuente. ¿Cómo no analizaste? A ver, vamos a leerlo para todos. ¿Qué dice? Teniendo en cuenta el concepto de momento dipolar, indique la opción correcta para las siguientes especies. Tenemos el agua, metano y el trifluoruro de boro. 3 boro, 3 flúor. Dice, bueno, y después nos da las opciones. Entonces, lo primero que yo haría es mínimo las estructuras de Lewis. Después puedo plantear las geometrías, porque sí o sí para poder responder eso del momento dipolar o para saber con certeza si cada una de esas especies químicas tiene momento dipolar, igual o distinto a cero, es a partir de la geometría. Entonces, la estudiante que pidió, que no me acuerdo el nombre, ¿qué es lo que planteó? Yo, profe, la verdad que no entendía bien, ahora como recién me lo explicaron cómo era, pero según lo que analizo ahora, que sería hacer la estructura de Lewis, que me quedaría en el primer caso lineal, en la otra tipo piramidal, puede ser, y en la otra un balancín. Y No. Bueno, lineal, la estructura del agua de Lewis puede ser lineal, estamos todos de acuerdo, pero ¿cómo es la molécula del agua? ¿Cómo? Claro, el agua no es lineal, pero la fórmula de Lewis sí se la puede hacer lineal. Es angular la geometría molecular del agua, pero es tetraédrica. En electrónica es tetraédrica. Claro, cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Recuerden, las estructuras de Lewis no nos dan información de las formas de esas especies químicas. Entonces, yo puedo plantear, como dijo la compañera, en el caso del agua, ¿cuántos electrones enlazantes hay? 4. 2. En agua. 2.
Claro, El agua entonces el cálculo del C lo hacen ustedes. Entonces, yo puedo plantear esta estructura de Lewis para el agua. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y la forma, ahora la vamos a ver. En el caso del metano, de este hidruro del carbono, ¿cuántos electrones enlazantes hay? 4. 4. Hagan el cálculo rápidamente. Y quedaría sin electrones solitarios porque el hidrógeno completa todo. Perfecto. Y el caso de este compuesto es un caso de qué tipo de excepción a la regla del octeto. Octeto incompleto. Octeto incompleto. Recuerden que el boro y el berilio y el aluminio son 3 elementos típicos que presentan octetos incompletos. Hay otros que presentan octetos incompletos, pero esos son los que aparecen en todos lados y en todos los libros. Profe, una consulta. Sí, te escucho. En el nitrógeno que presenta a veces número impar y llega a tener 7 electrones, ¿no se considera octeto incompleto, solamente octeto con número impar? Es muy raro que tenga 7 electrones. El nitrógeno puede presentar octetos incompletos, pero 7 es general 8. Generalmente completa. Puede presentar número impar de electrones. Claro, a eso me refiero. Claro, Que tenga número impar de electrones. Sí. Bueno, eso sí, pero eso es un octeto incompleto, una excepción que se la denomina así. Número impar de electrones enlazantes. ¿Se acuerdan que jugábamos un poquito? Le agregamos un electrón de más para poder determinar los electrones enlazantes, y lo que sí vamos a ver, un electrón solito que generalmente se suele poner sobre el átomo de nitrógeno. Y esas son las especies químicas conocidas como radicales, que tienen un electrón solo, y por eso son especies muy reactivas, porque tienen un electrón desapareado. Profe, entonces la única manera de saber si estamos ante un octeto incompleto es saber si el enlace covalente tiene boro, berilio o aluminio. No solamente eso, ya te lo dije. Boro, berilio, aluminio son clásicos de presentar octetos incompletos, pero mercurio también puede presentar octeto incompleto, cadmio, zinc, estaño, plomo. Pero boro, berilio, ¿y por qué? Ustedes recuerden, ubíquense en la tabla periódica. El boro y el berilio pertenecen ¿a qué grupo de la tabla periódica? Segundo, 2. ¿Boro y aluminio segundo? Berilio 2 y el boro 3. Grupo 13. Claro, grupo 13 o 3A, de la antigua 3A o 13 dentro de la más moderna clasificación de los grupos. Están en el mismo grupo el boro y el berilio. ¿Cuántos electrones de valencia tienen ambos? 2, el berilio, y 3 el boro. Boro y aluminio. Estábamos con el boro. 3, ambos. Tiene 3 y aluminio tiene 3. Claro, el boro y aluminio pertenecen al mismo grupo, 13 me dijeron ustedes, y ambos tienen 3 electrones de valencia. Por eso suelen presentar octetos incompletos, porque tienen nada más que 3 electrones de valencia. Se puede unir, como en este caso, a 3 flúor. El berilio es un átomo muy particular, que es un metal. Lo que pasa es que como metal, cuando pierde los 2 electrones, se convierte en un ion, tiene un radio iónico muy pequeñito. Y lo que hace es, tiene gran capacidad de polarizar a la otra especie que se le acerca para formar el enlace, y por eso todos los compuestos del berilio son covalentes, a pesar de que les den, si ustedes calcularan el delta Chi, les puede dar que tiene un carácter iónico. Al final termina, en vez de formar enlaces iónicos, es más bien covalente, un alto porcentaje de enlace covalente. Todos los compuestos del berilio tienen eso, presentan enlace covalente. Porque es un átomo muy particular.
Sí. Lili, solo el berilio de ese grupo, ¿no? ¿Hay otro caso, no? Porque Sí, justo recién me preguntaban. el berilio. Recién justo antes habían preguntado los elementos del grupo 1 y grupo 2 si completaban el octeto. Yo le dije que esos elementos forman cationes. No, La claro, no configuración completan el electrónica octeto, chicos, porque del tienen gas noble del uno, periodo anterior, pero me olvidé de nombrarle el claro. caso del berilio, que sería la excepción. Claro, pero no cumple el octeto el berilio. Bueno, no, tampoco, sí es cierto. No cumple. Sí, sí. No. Nunca va a cumplir. Tampoco. Tiene Pero yo nada le más que dije, 2 electrones, Valencia. todos forman cationes, pero no me di cuenta Claro. del berilio fue formar. Forman cationes y al perder electrones tienen o adquieren la configuración del gas noble anterior. Claro. Porque pierden sus electrones más externos y se quedan con lo interno, que está completo, lógico. No cumplen con el octeto. El resto de los elementos, los metales del grupo 1 y los metales del grupo 2, generalmente forman enlaces iónicos, porque tienen, por su baja energía de ionización, que ya vamos a ver, no, ya la vimos, sí, ya vimos tabla, tienden a perder los electrones. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando se unen, adquieren la configuración electrónica del gas noble anterior, pero no es porque completan el octeto. Pierden lo más externo y se quedan con lo interno. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien, continuemos. Estas son las 3 estructuras de Lewis, perdón. Vamos a completar correctamente esta estructura de Lewis del trifluoruro de boro. Ya vamos a ir mencionándolas, así van incorporando distintos nombres. El resto está completo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero para poder responder o decidir a ver cuál es la correcta, cuáles son incorrectas, tengo que trabajar un poquito más estas estructuras de Lewis. No me quedo con esto. ¿Por qué? Porque la estructura de Lewis no me da la forma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar la geometría electrónica y la molecular para cada especie. Geometría electrónica y geometría molecular. En el caso del agua, tetraédrica. ¿todos de acuerdo? Y la molecular es angular. Angular. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Para el caso del metano, Tetraédrica también. Tetraédrica también. Ambas. Las dos. Y el mismo la molécula. en el caso de este compuesto coinciden, ¿no es cierto? Y para el caso del trifluoruro de boro, Trigonal plana para la eléctrica y la molecular. bien. Muy bien, ¿todos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Y ahora cómo seguimos? Para poder responder esas consignas. Yo lo que haría mínimamente es esto. Vamos a hacer la representación de la molécula de agua. Entonces, ¿qué voy a tener? Como dijo, no me acuerdo quién era, que le contaba a la compañera que tenía que mostrar las flechitas sobre yo, profe. Bárbaro, entonces en este caso el oxígeno es el más electronegativo, como bien dijiste, apuntan esas flechitas hacia el oxígeno. El momento dipolar de esta molécula, ¿cómo es? Distinto de 0. ¿Todos de acuerdo? Sí. En el caso del metano, cada vez más chiquito me sale el dibujo. Van a ser todos vectores pequeños porque la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno no es tan importante, pero la hay. Entonces van a ser todos momentos, todos vectores, todos flechitas que apuntan hacia el carbono. En este caso, el momento dipolar, ¿cómo es? Diferente de 0. Igual que el agua. Diferente Igual de a 0. cero. Distinto de 0. Igual a 0. Igual a 0, profe. Igual a 0. ¿Es apolar o no polar? En este caso, la molécula es simétrica. ¿Se acuerdan que les mostré yo el metano el otro día con los modelos?
es recontra simétrica. No tengo pares solitarios sobre el carbono, la sumatoria de todos esos vectores me va a dar 0, porque depende de cómo están ubicados los enlaces en el espacio. Mientras que en el caso del agua, no es simétrica, la molécula tengo pares solitarios, por eso que es muy importante esto. Que en verdad esto y esta geometría del agua es lo que hace que el agua sea una molécula o sea una sustancia tan particular y que tenga las propiedades que tenga, entre ellas que se diga que es el solvente universal, porque disuelve un montón de cosas. ¿Debido a qué? A la polaridad. Eso lo van a trabajar mucho más en la próxima química. Van a ver qué linda que es esa parte. Bien. Profe, Sí. disculpe, tengo una duda. ¿La flechita siempre va a ir indicando al elemento que tenga más electronegatividad? Sí, apunta hacia el elemento que es más electronegativo. Ah, genial, listo. Bien. En este caso, ¿a dónde apuntarán las flechitas? Hacia el flúor. Hacia el flúor. Recuerden, el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Son todos exactamente iguales esos vectores. En este caso, ese momento dipolar, ¿a qué es igual? A 0. A 0. Tanto Es apolar. ¿Están todos de acuerdo con el compañero? ¿Por qué es a 0? Porque es simétrica esta molécula. Entonces, la resultante de estos vectores es exactamente, me va a dar un vector que tiene exactamente la misma magnitud que este, pero en sentido opuesto. Y por eso se me anulan. Entonces, la polaridad o el momento dipolar de cualquier especie química siempre se debe trabajar sobre la geometría. Cuidado con eso. No me alcanza con esto. No me alcanza con esto. La estructura de Lewis no me da la forma de la molécula. ¿Quedó claro? Bueno, entonces ahora vamos a responder. ¿La geometría electrónica o molecular? La molecular. La molecular. Pero no te olvides de considerar los pares solitarios, porque eso te indica mucho bien, de bien. una especie química. Cuidado con eso. Genial. Fíjense que yo hice todas las geometrías moleculares, pero siempre destaqué, bueno, en este caso, que donde están los pares solitarios, acá no tengo. Profe, tengo una duda. Sí. En ese del agua, ahí, ¿por qué quedaría los dos pares solitarios, esos también implican algo con alguna flecha o no? Sí, se genera un momento dipolar, pero nosotros no lo indicamos. Pero sí, son muy importantes. Tienen mucho que ver esos pares solitarios en la forma del agua. Conclusión, la molécula de agua es polar, porque no se anula ningún momento dipolar ahí. Ya estamos con la molecular, la geometría molecular. Tenía una pregunta. Cuando haces lo de la hibridación y solapás y haces el dibujo, ¿te guías en la forma de la geometría molecular? Sí, pero no se olviden de representar los pares solitarios, eso es muy importante. ¿En dónde? ¿En el solvamiento o en geometría molecular? Entre las dos. Yo Pero acabo no de era que- representarla. ¿Querés que hagamos la representación de la molécula de agua? No. ¿Solapamiento? No, está bien. O sea, vos vas a representar los híbridos que propones, por ejemplo, para el átomo de oxígeno en la molécula de agua. Y de acuerdo a la zona de densidad electrónica, ¿cuál sería la hibridación propuesta para el átomo de oxígeno, por ejemplo, en el agua? Sería SP3. SP3. Es decir, va a haber dos híbridos SP3 completos, que son los que tienen los dos pares solitarios de electrones, y dos híbridos SP3, cada uno con un único electrón, que es el que va a solapar con el orbital S puro del hidrógeno y da lugar al enlace sigma.
Joya, Y gracias. la representación del solapamiento de orbitales los representás a todos. ¿Mm? ¿Sí? Vale, buenísimo. Gracias. Y recuerden, si ustedes proponen una hibridación SP3 es porque hay 4 zonas alrededor del átomo central y van a necesitar 4 orbitales híbridos. Y eso es lo que ustedes van a tener que representar. Siempre que sean 4 orbitales híbridos, la geometría propuesta es tetraédrica. Esos híbridos, estén vacíos, estén completos o estén con un único electrón, van a apuntar hacia los vértices de un tetraedro. ¿Quedó claro? Depende de qué tipo de hibridación propongan. Bien, continuemos. ¿Les parece? ¿Quedó claro entonces cómo trabajamos las estructuras de Lewis? Y ahora vamos a responderle la pregunta, si les parece. Sí. Profe, discúlpame que te moleste. ¿Me podrías mostrar el pizarrón que no alcanza a copiar lo último? Dale. Levanto la compu arriba del banco. Discúlpame, profe. No, no hay problema. Yo porque me siento porque estoy cansada de estar parada. ¿Ahí la ves? ¿A la cámara? ¿Al Sí, pizarrón? ahí se ve perfecto. Genial. Porque como yo comparto pantalla no veo la camarita, entonces ustedes me tienen que decir si se ve. Ahí está, profe. Acá estaban ¿Listo? preguntando si siempre que hay pares de electrones solitarios en el átomo central va a ser polar. No. Sí, una de las condiciones para que una molécula no sea polar o polar es que no haya pares solitarios. En el caso del metano, que es el del carbono, hidrógeno 4, tenemos un átomo central y la molécula es simétrica. ¿Por qué decimos que es simétrica? Porque vos la das vuelta para cualquier lado y siempre es lo mismo. Siempre ves ese tetraedro, digamos, y en cada uno de los vértices del tetraedro están los mismos átomos enlazados. Y no hay pares solitarios sobre el átomo de carbono. Entonces todos esos momentos dipolares de los enlaces se anulan. Cuidado, cuando hay una molécula que tiene más de un átomo central, cuidado con eso. También es válido decir si es simétrico o no. Si es simétrica, los momentos dipolares se les va a anular. Si no es simétrica, seguro que les va a dar distinto de cero. ¿Quedó claro? Por mi parte sí, profe. Ahí ya también dicen gracias. Gracias, por lo menos alguien que responda, porque encima que no veo nada, que veo nada más que mi Word. No le veo las caras. Que no haya respuestas feo. ¿El berilio no forma enlaces iónicos? No, ¿qué te acabo de ¿Covalente? decir? Forma enlaces covalentes. Ah, bien. Gracias. Bueno, pero estábamos en este ejercicio. ¿Lo analizamos a este ejercicio? ¿Y qué dice? A ver, ¿cómo era que te indique la opción correcta? Dice. Y entonces, ¿qué me da de opción correcta? Me dice, el compuesto I, es decir, el agua, presenta mu total distinto de 0, mientras que para 2I y 3I, mu total es igual a 0. ¿Es correcto eso? Sí, correcto. Es lo que acabamos de desarrollar. Y después que dice, los compuestos I y 3I presentan mu total distinto de 0, mientras que para 2I mu total es igual a 0. Bueno, ya vimos que el trifluoruro de boro tiene un mu igual a 0. O sea, una vez que uno encuentra la verdadera, digamos, es más fácil poder descartar las otras. Pero para eso tienen que haber hecho un buen análisis de la estructura de Lewis y a partir de la misma las geometrías correspondientes para poder decidir si es muy igual o distinta de 0. Dice, el inciso C dice, para todos los compuestos el enlace entre átomos es covalente puro. ¿Se acuerdan lo que era un enlace covalente puro? El delta chino te da muy igual a 0. Era cuando se unían dos átomos iguales
y la diferencia de electronegatividad les daba 0, es decir, no hay momento dipolar. Muy bien, no hay un momento dipolar, ¿por qué? Porque no hay ninguno de los dos que atraiga con más fuerza el par de electrones enlazantes. ¿Y eso es verdadero? No, eso es falso. Falsa. Eso también es falso, ninguno de los casos es covalente puro. Y la D nos dice, en el compuesto 3I, dice la densidad electrónica alrededor de cada átomo es similar, por eso, ¿qué dice? El momento del enlace boro-flúor y mu total son iguales a 0. ¿Tiene algún sentido este enunciado? No. ¿Por qué Es son que iguales a 0? o sea, el mu total es 0, pero con el flúor no. Claro, no tiene nada que ver la densidad electrónica alrededor de cada átomo de flúor. O sea, lo que tiene sentido es el análisis de los momentos dipolares, es decir, esa diferencia de electronegatividad que hay entre el boro y el flúor cuando se unen. Bien, ¿quedó claro entonces para la estudiante que tuvo problemas cómo era el análisis? Sí, profe, ahora se aclaró un poco mejor. Bueno, me alegro, Mica. André, ¿vos habías preparado algún ejercicio de esto? No. No, Lili, al final no alcancé. Bueno, no hay problema. No, yo porque si querías explicar alguno no hay ningún problema. Si alguien quiere explicar alguno, lo sumo. Si, a ver, espera. Dejo de Un compartir radical pantalla. libre puede ser con 2 electrones libres en el átomo central o solo con uno. Tiene que estar desapareados los electrones. Claro. Generalmente puede haber dos electrones desapareados. Claro, eso te iba a preguntar, En no una se me misma ocurrió. especie. En una misma especie es probable que haya un solo electrón. Cuidado, traten de no buscar generalidades, porque recuerden, cada especie química tiene su análisis particular. Es medio difícil que se cumpla una generalidad. Recuerden siempre analizar cada especie química en particular. Con todos los conocimientos que tienen, las analizan a cada especie química. Y acá, sí, y acá Francisco dice si nos... A ver, se me fue la pregunta. Si nos piden calcular el momento y es simétrica, ¿se podría no hacerla y escribir? La simétrica no tiene momento, o entendí todo re mal, dice. Sí, también. ¿No hacerla qué? Claro, por eso no entiendo muy bien. ¿No hacerla la estructura? No sé. Lo que hice yo en la representación de los momentos dipolares en la molécula, ¿eso? ¿Te referís a eso con no hacerla? No sé, a ver, Francisco, si quiere había escrito eso Aclarar en el chat. cuál es la pregunta. Claro, dice. Eso, y si vos te das cuenta de cómo es la molécula para decir que mu es igual a 0, está todo bien, lo pones. Dice, pero cuidado con eso. Porque siempre el análisis, o sea, no lo analicen a partir de la estructura de Lewis porque no tiene nada que ver con la forma. Bueno, no sé si se acuerdan de algún otro ejercicio que les haya costado. Profe, ese autoevaluativo. ejercicio 29 que estaba ahí, que habla ¿Te sobre la gustó el geometría. 29? Sí. No, Uy, yo, lo hemos trabajado. yo Lo hemos le... trabajado. Pero ese es el 30, profe, creo. Ah, tenés razón, perdón. Bien. Ese me tocó a mí. ¿Ese te tocó a vos? Sí, estuvo Sí, a mí complicado. Pero al final elegí la una. Hay una que... El ¿La balancín. 1 elegiste la 1 esta o la 1 que te tocó a vos? No, elegí, en la 29 elegí el balancín. Me puse a hacer el Lewis y
y me quedaban 2 electrones sueltos. Entonces claramente era un octeto expandido. Bueno, si quieren lo hacemos. Este que es más complicadito lo podemos hacer entre todos, ¿les parece? Sí, está buenísimo, profe. Ay, se me cerró la cosa. Más que nada, porque a mí, por ejemplo, por ahí me da, porque no he visto un átomo con estas estructuras, sí el balancín, sí el dipiramidal, pero no los otros 3. Por eso A ver, está medio difícil. se te complicó un poco, ¿no? Les pusimos que es... Ah, ¿qué pasó? Se me fue el... Me fui. Te escuchamos, Lilia. ¿Cómo, Borja? Ahí se ve bien. Ah, ¿me escuchan? Pero Sí, se me sí. fue la pantalla. ¿Ustedes Sí. ven la pantalla de compartir? ¿Compartir pantalla? ¿Me ven? Sí, pero Sí. se ve. Sí. Ah, yo no. No sé qué me pasó. Ese sería balancín. Sí, es balancín, pero esperate porque compartí. Ahí está. No sé qué pasa en mi subida al banco de la compu. Algo pasó que me salí de la pantalla. ¿Qué nos dice? La geometría molecular para el compuesto, lo vamos a llamar ya, tetrafluoruro de telurio. Tetra porque son 4. Pero también me dicen algo muy importante, que es un octeto expandido. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que cuando nosotros en general le vamos a avisar si es un octeto incompleto o si es un octeto expandido, para que tengan bien en cuenta y trabajen bien ese compuesto? Entonces, me dice que es un octeto expandido. ¿Voy a calcular el C? No. No, profe. no lo calculo porque no me va a dar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y bueno, sin duda, ¿quién estará en el centro? Y el que hay un solo átomo. Y en este caso, además, el telurio es menos electronegativo que el flúor, ahí no hay ninguna duda. ¿Y qué hago? Bueno, trato ahora de ubicar los flúor. La trato de hacer, como me propone Lewis, lo más simétrica posible. Y entonces cuento, o sea, evidentemente están enlazados esos flujos. Y entonces cuento 1, 2, 3, 4 electrones del telurio. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el telurio? 6 electrones de valencia. 6. Entonces, ¿qué me falta? Un par solitario, que lo puse ahí y lo podría poner acá, no importa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Con eso? Bueno, esa es la estructura de Lewis que me salió a mí. Traté de hacerla lo más simétrica posible. Bien, entonces ahora, ¿qué vamos a analizar? Bueno, vamos a analizar como siempre, de acuerdo a las zonas de densidad de electrónica, cuál es la geometría electrónica propuesta. ¿Tiene 5 zonas de densidad? Muy bien, tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, me olvidé de los pares solitarios alrededor del flúor. Recuerden que las estructuras de Lewis tienen que estar completas. Sería bipiramidal trigonal. Exactamente, como tengo 5, es lo mismo, dipiramidal trigonal. Y la molecular, cuidado con eso. Profe, Sí. si tengo esos dos electrones ahí, ¿esos no van a empujar por su electronegatividad? Esos van a generar un momento dipolar también, pero todavía no estamos analizando eso. No estamos en la polaridad, estamos en la geometría. La geometría molecular, ¿cómo va a ser? Vamos a tratar de representarla aquí a esta y la vamos a hacer así.
Claro, ¿Cómo algo será la así. forma? Algo así me salió. Tiene forma de balancín. Entonces por eso le puse. Claro. Bueno, lo podría haber hecho así para que lo vean más. A ver, lo vamos a hacer acostado. Ya que tengo, a mí me dan un montón de nombres, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces ahí Así se ve ven mejor. el balancín. ¿Eh? Sube, baja, sube. Esta sería la base. ¿Entienden? Creo que era balancín para los españoles, para los gallegos. Bueno, no importa. Nosotros Ya. venimos de allá también. Balancín. Por lo menos compartimos el mismo idioma. Balancín. ¿Querés ponerle sub y baja? Ponerle sub y baja. Pero no importa. ¿Entienden cuál es la geometría molecular? ¿La visualizan mejor ahí? Sí, Ah, sí, ¿Podés sí. bajar un Sí, poquito profe. la pantalla para que se vea abajo? Se ve la mitad solamente. Ahí está. Ahí. Esta está acostadita, digamos, la di vuelta. 180 grados para que se visualice bien por qué le dicen balancín los españoles. ¿Quedó claro? Viene de una geometría electrónica dipiramidal trigonal, pero la molecular es balancín. Solamente tiene 4 átomos enlazados. ¿Quieren que sigamos en la representación de esa molécula de la teoría del enlace de valencia? Aunque no nos pedía eso, porque acá solamente nos dice la geometría molecular, o sea que la respuesta correcta sería esta, ¿no es cierto? Pero supongamos que tuvieran que hacer el análisis completo de esta molécula. ¿Quieren que lo hagamos o...? Sí, profe. Sí, por mí sí, profe. Bien. Bueno, ya que estaba la compañera, el momento dipolar, ¿cómo sería? Distinto de cero. Distinto de cero. Ahí visualizan perfecto que, primero, no es muy simétrica que digamos, y segundo, tiene un par solitario. ¿Bien? Profe, ¿y el ángulo? Y el ángulo, ahora vamos a ver. Pero primero quiero que analicemos, vamos a dejar eso así, para que visualicen bien cuáles serían los ángulos. Primero, telurio, configuración electrónica externa del telurio. ¿Cuál es? ¿En qué periodo está don telurio? 5. Ahí pregunta ¿Cuántos si tiene? siempre que sea dipiramidal trigonal va a ser balancín. No. No. ¿Cuándo va a ser balancín? Cuando tiene 4 átomos en vez de 5. Hay varias opciones. Ustedes tienen unas tablas que están en la diapo, que les mandó Rina, me parece que también la subió Mili. Aprendan a hacer estos ejercicios con esa tabla, entonces se van acostumbrando a ver todas las distintas posibilidades, dependiendo de la zona de densidad electrónica, cómo va a ser la molecular, dependiendo de la cantidad de átomos que hay enlazados. ¿Cuántos P tiene el telurio? 4. 4. 5P, 4. Y tiene los 5D que están vacíos, ¿no? Profe, ahora habría que subir la cámara. Bueno, dale. Ahí cómo andamos. Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, volvamos a esta estructura de Lewis, que ya la hice con la forma, ¿no es cierto? Y esta estructura de Lewis no estaría completa si no le ponemos los pares solitarios alrededor de cada átomo de flujo. No se olviden esto.
Si no, no nos queda más remedio que ponerle mal o incompleto mínimo. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿cuántas son las densidades de electrónicas hay alrededor del átomo de telurio? 5. 5 zonas. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, me falta pizarrón. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito? Bueno, voy a Promocionado un recurrir a electrón. esta herramienta. ¿Cuántos orbitales atómicos voy a mezclar para obtener cuántos híbridos? Y necesita 5 híbridos. 5 híbridos. 5 Para 5 híbridos. zonas. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Y además, ¿cuántos electrones desapareados necesito para solapar, ¿no es cierto?, con el átomo, con el electrón desapareado que tiene el flúor? 4. Necesita promocionar 1 ahí. Entonces, ¿qué hago? Promociono un P a un D que está vacío. ¿Lo puedo promocionar? Sí. Porque los tengo en los D. Están vacíos en el caso de telurio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Y entonces, Sí. ¿cómo o qué cosas o cuántos orbitales me van a quedar? Y 5 orbitales híbridos. sp3d. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo? ¿Y por qué? Sí. P3D. Porque estás tomando 1 del S, 3 del P y 1 del D. Estás siguiendo Perfecto. eso. ¿Están de acuerdo con lo que dijo el compañero? Sí. De acuerdo. Cada uno de estos, no los voy a repetir, es un híbrido que tiene de nombre, como dijo el compañero, sp3d. Cada uno de estos es un híbrido sp3d. Un S, 3p, un D son 5 híbridos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Profe, Sí. no me termina de quedar claro cuando promocionaste. Y después, o sea, yo sé que tienen que quedar 5 híbridos por las 5 zonas, pero no lo puedo ver muy bien. Bien. Vos recordá que siempre es el mismo versito. Si tengo 4 zonas, necesito 4 híbridos. Y mezclo 4 orbitales atómicos. Si tengo 5, voy a mezclar 5 atómicos, 5 orbitales atómicos, que son estos, los S, los P y el D, y voy a obtener 5. Ahora, ¿por qué yo dije y propongo que debo promocionar un electrón? Porque fíjate, si yo hibridara, usara un D, pero tengo vacío el D. Si no uso el D, o sea, para obtener las 5 zonas lo necesito. Pero a mí, ¿de qué me sirve que tenga un híbrido completo? En verdad voy a tener 2 híbridos completos, porque ya tengo acá uno completo. Si dejo este completo, ¿cómo solapo con el flúor? Por eso que, y como tengo 4 átomos de flúor enlazados, por eso que digo, necesito 4 electrones desapareados. ¿Quedó claro? Sí, Profe, y en el caso de que en el SP tengamos 3 nomás, no 4, ¿puede saltar del 5S2 para el 5D? ¿O pasa Si del necesitara un P P al D? puro libre, puede ser, pero no sé para qué lo necesito libre. No sé, ponele que si en vez de tener 4 en el P, tuvieras 3. ¿Lo puedes pasar igualmente al 5? Por eso te digo, ¿Al D? suponte, no sé. Estas hibridaciones que trabajamos son las más comunes. ¿Hay otras? Sí. Ahora, que me quede un P puro vacío, ¿qué será? ¿Por si solapa con un P puro completo y forma un enlace SPI? No sé, quizás en alguna especie se dé esa situación, no lo sé. Pero vos tenés que pensar para qué lo querés vacío. ¿O lo necesitas vacío?
¿Se acuerdan en el caso que nos mostró Lucas al principio? No sé si estabas al principio, cuando trabajó Lucas el anión, un anión era de cloro oxígeno 4 con una carga negativa, que es el anión perclorato. Ahí trabajábamos un átomo de oxígeno y vaciábamos uno de los P para hibridarlo. ¿Por qué? Porque lo necesitábamos vacío para que ese híbrido pueda solapar con otro híbrido de cloro que ya estaba completo. ¿Podría darse lo que vos decís? Bueno, habría que ver la situación. Bueno, gracias. Por eso que cada molécula, cada especie química requiere de su análisis particular, individual. Bien, entonces, si tengo 5 orbitales híbridos sp3d, ¿cómo los voy a ubicar en el espacio? Recuerden esto, ¿ya lo anotaron? Los híbridos sp3d. Sí, profe. Yo porque tengo que borrar para poder hacer el grafiquito, lo vamos a hacer un poquito más arriba de este. Telurio. ¿Y cómo los voy a orientar en el espacio a esos híbridos sp3d? Bueno, los voy a orientar hacia los vértices de esos dipiramidal trigonal. ¿Se acuerdan que lo veíamos como dos pirámides unidas por la base formando un triángulo? Trigonal, es decir, la base es trigonal plana. Esta sería la base trigonal plana. ¿La ven? Esta sería la base trigonal plana de la dipiramidal trigonal. ¿Lo ven eso? Yo sí lo veo, profe. Esta vez Sí, no se armé forman. las moléculas. No armamos las moléculas, pero sería esto. Esto sería. Esta es la base. ¿Ven la base? Y acá está la pirámide. Sí. Esa es la D2, piramidal trigonal. Dos pirámides con base triangular. ¿Quedó claro? Imaginación. Está bien. Sí, por mí sí, profe. Si quieren y me dan tiempo, armo la molécula, porque todavía tengo las cajitas, no las devolví. Entonces, aquí vamos a ubicar al par solitario, aquí vamos a poner un electrón, otro electrón, otro electrón y otro electrón. Recuerden, cada uno de estos será sp3d. Cada uno de esos híbridos. Y entonces, aquí, flúor, configuración electrónica externa del flúor. Vamos a poner Era 2S, 2P5. Claro. 2S2, 2P5. Aquí tengo un orbital P puro que tiene un único electrón. Entonces voy a trabajar con ese orbital P puro que va a solapar con el híbrido sp3d, aportará su electrón, enlace sí. ¿Puedo representar esos dos P que están completos? Sí, lo podría representar. Yo no lo voy a representar porque se hace más engorrosa la figura, nada más. Yo suelo hibridar estos átomos también para representar todo. Claro, podría representar los P puros. Recuerden cómo son los P puros. Ahora voy a representarlo en uno de los átomos de flúor. Porque no es cuestión de representar pétalos como si fuera una margarita, sino más, no. Recuerden que los P puros son dos lobulitos que están a lo largo de un eje.
y que la orientación de esos orbitales P puro tiene las orientaciones de los ejes cartesianos. Entonces, si yo, por ejemplo, lo representara a los otros P puros del átomo de flúor, recuerden que entre ellos el ángulo, ¿cuánto es? 90. 90 grados. Imagínense que si a todos le hago esto, es como que se hace un poco más engorrosa la imagen. Entonces, no es necesario que la haga. Y tampoco es necesario que hibriden el átomo de flúor. ¿Por qué no es necesario? Porque yo ya tengo un orbital P puro que tiene un electrón desapareado que perfectamente podría solapar, o puede solapar, con este sp3d, este híbrido del telurio. ¿Estamos? Perfecto. Bien, bueno, y entonces, ¿cuál es el ángulo de enlace este? Si esto es trigonal plano. 120. Claro, ¿O no? pero Es como menor tengo a- esto, menor a 120 porque está el fase claro, unitario. entonces tendré un ángulo de menor a 120 grados y entre este y este, ¿Entre cuáles, profe? No. entre estos dos, 180. 180. 90 es 180. 180. 90, ¿cuál sería? 90 sería entre los que están arriba o Entre abajo eso. con el trigonal plano. Claro, acá. El trigonal plano es este. Este es el plano. Es la base de la pirámide. ¿Entienden? Si me da tiempo, les armo de vuelta el modelito. Sí, ese es el par con los dos que están Claro, claro. O sea, esos serían los ángulos que habría. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. ¿Quedó claro entonces ahora? Bueno, vieron que lo volví a parar porque es más fácil dibujarlo. Es más fácil dibujarlo así que así. Acostadito para que vean bien el balancín. Pero quedó claro entonces cómo sería la representación de esta molécula mediante solapamiento del enlace mediante solapamiento de orbitales. ¿Quedó? Sí. Por mi parte, sí, profe. Lili, ¿te Hay una- parece? Ah, sí, hablen chicos, no sé qué. Perdón, de cualquier molécula yo debería hibridar el átomo, o sea, la molécula que necesito para hacer el enlace sigma o pi. Ya si se puede seguir hibridando, no hace falta. Algo así sería. Entiendo que lo que estás preguntando es cuándo hibridar un átomo. En Claro. general trabajamos la hibridación en los átomos centrales. A veces es necesario hibridar los átomos terminales, que serían los flúor acá. Ahora, ¿se necesita hibridar siempre los átomos terminales? No. En este caso, En este caso no, porque el flúor tiene un electrón solitario que solapa con el del telurio. está perfecto. Muy bien, Jerry. Es decir, ¿podrían haber hibridado porque les encanta hibridar y mezclar? Pues hibriden. Piensen que esto requiere de energía y cualquier gasto energético, por supuesto, tiene un costo. Pero supongamos que a ustedes les gustó hibridar los átomos de flúor. Entonces, miren bien cómo es la representación de esta molécula mediante el solapamiento del orbital P puro de flúor con el híbrido sp3d del telurio. Si hibrido cada átomo de flúor, porque tendría que hacerlo para todos, pues si hago para uno, tendría que hacerlo para todos. ¿Cómo sería la hibridación propuesta para el átomo de flúor? SP3. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Claro, porque tengo 4 zonas de densidad electrónica, entonces propongo un sp3. Uno solo que tiene un electrón desapareado.
Entonces, ¿cómo sería la representación de ese átomo de flúor? No voy a borrar este porque si no se me va. ¿Podés bajar un cachito la pantalla, Lili? Un poquito nomás. Sí. Que no sé, ahí se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí Ahí está, perfecto. Bien. Borré el flúor que no lo tenía que borrar. Qué cosa. Bien. Entonces, si ustedes hacen esto, ¿qué es lo que van a representar? Tienen que representar esos híbridos SP3. ¿Y esos híbridos SP3 cómo se van a ubicar en el espacio? ¿Cómo un tetraedro? ¿Tetraedro? Sí, señor. Siempre que sea SP3, es tetraédrico. Miren qué diferente es la cosa. Con lo que Ahí analizamos, presenta con lo los que tres representamos metanimos en la y el anterior vacío que se figura. solapa con el telurio. Claro, este híbrido SP3, que es un poquito más gordito, pero yo no lo quiero borrar porque al no borrar todo, estos son híbridos SP3. Entonces, siempre que sean híbridos SP3, van a tener entre ellos un ángulo de 109,5. Y están completos estos. Porque el que tenía un único electrón ya solapó, formó un enlace así. Ven que totalmente es diferente la representación de la molécula. Entonces, uno tiene que ser coherente con lo que escribe, lo que propone. Lucas, te salieron mejor los tetraedros a vos. En el perclorato te salieron mal. ¿Se me fue, Lucas? Acá estoy. Acá estoy. A vos te salieron mucho más lindos los tetraedros. Este me salió espantoso. Vamos a hacerlo un poquito más abierto, porque si no... No, igual gracias al Paint. Yo hace 5 años que no escribo, así que dibujar tampoco. Bien, ven que cambia totalmente la representación del enlace en esta molécula con el flúor hibridado o sin el flúor hibridado. ¿Ven la diferencia? Sí. Bien, entonces, no pueden ustedes, si plantean esto, hacer la representación que hicimos primero. ¿Por qué no me están representando los SP3? Si representan, o sea, si hibridan al flúor, este era el flúor, ¿no es cierto? Si hibridan al átomo de flúor, obtienen esta hibridación, pues la representación es que esos híbridos SP3 van a orientarse hacia los vértices de un tetraedro. ¿Quedó claro? Quedó claro, profe. Bien. ¿Listo? ¿Pasamos a otro? Ahí estaban preguntando por qué pusiste en el par de electrones solitarios puntos en vez de flechas. No, son todos flechitas. Ah, no, ahí. En esta. Sí. Sí, porque no sé por qué. Porque la verdad que podría haber puesto acá. En verdad, recuerden siempre que los electrones, o sea, tenemos una manera de representarlo con flechitas, una hacia arriba y otra, o sea, con sentidos opuestos a flechas porque nos indican los espines. Entonces, podría, no sé, porque me parece que lo más común es representar al par solitario como puntitos, pero todos me representan electrones. Todos me representan electrones. ¿Podría haber puesto los puntitos acá? Sí, también. Esto que ya siempre lo representamos porque aquí sí es válido utilizar las flechas porque tengo que saber si están apareados o no. Si tienen espines paralelos o Yo no. diría que estaría mejor Recuerden utilizar cómo uno el escribe. flúor hibridado, así o sea, se aprecia una mayor estructura, o sea, mejor estructurada la molécula con la hibridación. Sí, con la hibridación del flúor. ¿Y por qué decís que está mejor estructurada? ¿Porque representás todos los pares solitarios del flúor? Bueno, dale, perfecto, lo podés usar. Es cierto, cuando vos hibridas, usás todos los electrones y representas todos los electrones. Porque si no,
En el P puro esto no nos representó nunca porque está más adentro. Sí podría representar los P y decimos que es medio borroso nada más. Recuerden que los P son 2 lobulitos, entonces sumamos 6 lobulitos alrededor, que no sé si se justifica, pero acá está como más limpia la cosa. ¿Son válidas las dos? Son válidas las dos, pero tienen que trabajarlas bien. Si proponen hibridación, representan los híbridos. Si no proponen hibridación, representa el P puro, o los P puros. Podrían representar, como yo les digo, los otros 2 P puros que están completos. Pero lo de las flechitas viene de acá, del uso del diagrama, de cuando uno escribe la configuración electrónica para ver bien cómo se escribe. Recuerden que hay que cumplir con la regla de Hahn y el principio de exclusión, por eso identificamos bien con flechas hacia arriba y hacia abajo los electrones. ¿Son los mismos electrones que los pares solitarios? Sí, son todos electrones. Lili, ¿te parece que corte acá? Porque ya van casi 2 Sí, horas. sí, ¿qué hora es? Las 11. Sí, tendríamos que haber hecho un corte ahí, no me di cuenta antes.